Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Se fijaron lo que cantamos? Es precisamente de lo que vamos a estar hablando en esta noche y de lo que se predicó en esta mañana sin ponernos de acuerdo el pastor y yo. Vamos a terminar el día de hoy, el capítulo que comenzamos la semana pasada de Mateo 28. Al inicio de este capítulo aprendimos del poder de la resurrección, cómo estas mujeres fueron a ungir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando estaban ahí, ya no estaba el cuerpo. El Señor había resucitado y un ángel les indicó que fueran a dar la noticia a sus discípulos y ellas fueron inmediatamente. Entonces las mujeres van y van a dar la noticia a los discípulos del Señor Jesucristo, y en este capítulo encontramos lo que conocemos comúnmente como la Gran Comisión. Y esta noche me gustaría compartir con ustedes algunos pasos que debemos de dar nosotros para obedecer al Señor e ir y hacer discípulos. Y lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que hay una gran necesidad. Y ese va a ser nuestro punto número 1. Ve la necesidad. Ve a las personas más allá de tus ojos físicos. Velas como las ve el Señor. Y apreciarás que hay una gran necesidad a tu alrededor. En los siguientes versos podemos apreciar un ejemplo de eso. Miren lo que nos dice Mateo 28, versículo número 11. Mientras ellas iban, es decir, las mujeres, a dar la noticia de la resurrección del Señor, mientras ellas iban, he aquí, unos de la guardia fueron a la ciudad. Es difícil no pensar en la descripción que nos da Mateo en este versículo. Presenta dos caminos a seguir claramente: el camino hacia Jesús y el camino hacia los religiosos. También vemos que hay una comparación aquí entre dos grupos: los discípulos que van hacia el Señor Jesús y también estos hombres, los guardias, que van hacia los religiosos. Este verso nos hace recordar la forma de enseñar del libro de Proverbios. Si ustedes leen Proverbios, siempre va a presentar dos caminos: el camino del sabio y el camino del necio, con las consecuencias. Y estos dos grupos están siguiendo un camino que al final les va a llevar a consecuencias eternas. Miren lo que nos dice este versículo 11. ¿Qué hicieron los guardias? Bueno, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas. Esa frase me llama mucho la atención: de todas las cosas que habían acontecido. Los guardias, seguramente de miedo, en lugar de ir a Pilato, ellos van a dar el reporte a los sacerdotes, porque ellos eran responsables y no habían hecho una buena labor. Los pusieron ahí para cuidar la tumba y el cuerpo ya no estaba ahí. Ellos eran deudores ante la ley romana y ellos iban a pagar con su vida. El relato bíblico nos dice que ellos dijeron todas las cosas. Seguramente contaron lo que ya aprendimos la semana pasada, que hubo un terremoto, que la piedra se movió, que apareció un ser angelical, que el cuerpo de Jesús no estaba ahí, que llegaron unas mujeres que se paralizaron ellos de miedo. Todos los detalles seguramente los comentaron ellos, porque aquí nos dice que dijeron todo. Ellos estaban más preocupados por obedecer y darle cuentas a los religiosos que en pensar lo que había sucedido, que Dios había obrado en una manera extraordinaria. Los sacerdotes y ancianos aceptaron este reporte de los guardias porque yo no veo que ellos hayan ido a investigar. Lo que indica claramente es que creyeron lo sucedido. Lo que antes ellos habían pedido sucedió ahí. Si tú vas conmigo a Mateo 27, versículo 41 y 42, vas a encontrar unas cosas que dijeron estos sacerdotes. Dice la Biblia lo siguiente: de esta manera también los principales sacerdotes
encarneciéronle con los escribas y los fariseos, y los ancianos decían, ¿qué decían? ¿A otro salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz. ¿Y qué iban a hacer? Creeremos en él. Ya no estaba ahí. Él había resucitado, mas sin embargo, ellos no creyeron. Tenían toda la información de la resurrección, pero no lo creyeron, y se reflejaba en las decisiones que ellos estarían tomando. Fíjense el versículo número 12, lo que ellos hacen es algo increíble. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Fíjense cómo empieza este versículo. Los sacerdotes llamaron rápidamente a una junta extraordinaria con los ancianos para ver qué es lo que se iba a hacer. Estos hombres debían de haber ido a las escrituras y consultar y ver lo que estaba sucediendo, pero en lugar de eso, ellos llamaron a una junta extraordinaria para ignorar las escrituras y hacer algo que les convenía a ellos humanamente hablando. En lugar de reconocer que Jesús era el Mesías, decidieron sobornar a los guardias con dinero. Parece que las cosas no han cambiado mucho desde entonces, ¿verdad? Muchas personas con conocimiento bíblico deciden poner la Biblia de lado, deciden ignorar lo que Dios dice. En lugar de ver los acontecimientos de la vida a través de la palabra de Dios, lo hacen a través de su interés propio. No les importan las almas. Sin duda alguna, hay una gran necesidad de discípulos fieles, no nada más en aquella época, sino también en nuestros días. Solo voltea a tu alrededor. Miren lo que dicen estos hombres. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Estos hombres instruyen a los guardias a mentir a través de una historia que francamente es absurda. Un guardia no podía dormir porque iba a pagar con su vida. Ellos estaban entrenados y capacitados para no dormir. No solo eso, si se hubieran dormido, ¿cómo se dieron cuenta que fueron los discípulos los que hurtaron el cuerpo? Prefirieron ellos cerrar su entendimiento a las escrituras que les indicaba que Jesús era el Mesías. Y sabes, qué vergüenza leer algo como esto, ¿no lo crees? Qué vergüenza que unos paganos incrédulos dieron un mejor testimonio que los que se supone sabían las escrituras. Los guardias, como leímos, dijeron toda la verdad. Ellos dieron un informe detallado, pero los sacerdotes y los ancianos prefirieron mentir. Y sabes, seguramente ellos sabían que la mentira es abominación delante de Dios. Dice Proverbios 6, 16 y 17, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, y lo siguiente es la lengua mentirosa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que ellos que se decían representantes de Dios están usando mentiras! Aunque no debía de extrañarnos, ellos mentían fácilmente porque estaban usando el recurso preferido de su padre, el diablo. Dice Juan 8:44, el Señor Jesucristo reprende a estos religiosos y les dice: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es el que generó las mentiras. Su mirada de estos hombres religiosos, de estos líderes, no estaba en las cosas de arriba, sino en las cosas terrenales de aquí, de este mundo. Ellos no querían perder su poder y su influencia. No les importaban las almas de estos hombres. Parece que las cosas no han cambiado mucho desde entonces.
Es una vergüenza escuchar líderes religiosos usando métodos diabólicos y humanos para su propio beneficio, manipulando la Biblia a su propia conveniencia, y la realidad es que no les importan las almas. En muchos casos, la vida del inconverso, para vergüenza lo digo, es más recta moralmente hablando que la de estos hombres. Sin duda alguna, hay una gran necesidad de discípulos fieles a Dios, no solo en aquella época, sino en nuestros días también. Fíjense el versículo 14. ¿Qué es lo que sucede? Miren lo que dicen ellos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Aún prometieron engañar a Pilato para proteger la vida de los guardias. ¡Qué vergüenza! Versículo número 15. ¿Qué hicieron los guardias? Y ellos, tomando el dinero, hicieron como les habían instruido. ¿No fue difícil convencer a los guardias? Ellos habían hecho el negocio de su vida. Les dieron mucho dinero y además les prometieron proteger su vida. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de mentir, de engañar y principalmente ir en contra de la ley de Dios. Ellos fueron testigos de la resurrección de Jesús, de algo extraordinario, pero decidieron vivir como si ese hecho nunca hubiera sucedido. En lugar de obedecer a Dios, obedecieron al hombre y a sus concupiscencias, y a lo mejor los podemos justificar porque era la guardia romana. Y dice la Biblia que este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. No nada más ellos, muchos creyeron esa falacia, esa mentira que ni siquiera hace lógica. Ahora, pensemos en estos dos grupos de personas que nos está enseñando aquí Mateo, las mujeres que van a dar el aviso y también los guardias. Ellas dejaron el sepulcro rápidamente con miedo y gozo, nos dice la Biblia, pero los guardias se fueron con miedo y preocupación porque su vida estaba en peligro. Ellas buscaban encontrarse con el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y de la tierra, y ellos iban a encontrarse con sus superiores, hombres comunes y corrientes como ellos. Ellas buscarían obedecer al Señor Jesucristo. Ellos buscarían obedecer a sus superiores por medio de mentiras. Ellas obedecerían las Escrituras. Ellos quizás no sabían las Escrituras, pero ¿sabes? Ellos fueron testigos de algo sobrenatural que sucedió ahí. Ellas terminarían a los pies del Señor Jesucristo adorándolo. Ellos terminarían a los pies del Dios del dinero. Pero el final es lo más trágico. Ellas vivirían una eternidad en las moradas celestes. Ellos vivirían en tormentos eternos. Parece que las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Las personas creen encontrar su seguridad en cosas y recursos pasajeros. No hay quien vaya y les enseñe la verdad de las Escrituras, que se paga un alto precio cuando quebramos la ley de Dios. Sin duda alguna, no sé si lo alcanzas a apreciar, pero hay una gran necesidad de discípulos fieles. Observa a tu alrededor. Quizá en estos momentos estás pensando en tu escuela, tu lugar de trabajo, donde tú te desenvuelves. Hay una gran necesidad de que alguien les predique la palabra. Pensando que estas personas, ellas creen que van a estar bien cuando la realidad es que no. Es que no van a estar bien. Ellos necesitan un Salvador. Ellos necesitan escuchar la esperanza que hay en el Evangelio. Abre tus ojos espirituales para que veas la gran necesidad que está cerca de ti. Pero no solo eso. Hay algo más que tenemos que hacer. Debemos de atender esta misión que se nos está dando aquí. Vamos a atender esa misión. Ya nos dimos cuenta de la necesidad, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que atender esa misión. Fíjate el versículo 16. Aquí sucede algo interesante que no se ve a primera instancia cuando leemos la Biblia.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjense bien, este versículo empieza con un pero. Aquí hay un pero que indica un contraste nuevamente, pero lo interesante aquí es que el relato de Mateo no está escrito cronológicamente en orden, ya que entre el verso 15 y el versículo 16 pasó tiempo. El Señor Jesucristo ya se les había aparecido varias veces. A la primera que se le apareció fue a María Magdalena y luego a las mujeres que nosotros estudiamos la semana pasada. Después se le apareció a los hombres que iban camino a Emaús. Más tarde se le aparecería a Pedro. Después se le aparecería a los discípulos sin Tomás. Después se le aparecería a los discípulos con Tomás. Después se le aparecería a 7 que andaban ahí pescando. Ahí es cuando entra este versículo. Esta es la siguiente aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí se le va a aparecer a sus 11 discípulos, pero no solo eso. Muchos creen que aquí es donde se le aparece a más de 500 personas que relata Pablo en Corintios. Y más tarde el Señor Jesucristo se aparecería más veces, otras 2 veces. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Parece que Mateo está más interesado en esta reunión que el Señor Jesucristo va a tener con los discípulos y con esta gente que las apariciones que él tuvo anteriormente. Mateo quiere ir a este momento y aquí estamos viendo claramente que lo que va a suceder ahí es algo sumamente importante. Fíjense lo que nos dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Y otra vez empieza ahí, pero habla de un contraste. Quizás la intención es indicar que a pesar de las mentiras del versículo anterior, los discípulos no creyeron eso. O quizá está haciendo el contraste entre el grupo de los soldados y los discípulos. Lo que sí es claro es que ese pero nos enseña nuevamente 2 caminos, 2 grupos, 2 formas de vida. ¿Qué hicieron ellos? Ellos fueron al monte donde Jesús les había ordenado, versículo 17. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ellos estaban llenos de gozo de ver al Señor. Y como les dije, ya lo habían visto anteriormente, pero este encuentro ellos sabían que era especial. Era un encuentro muy anhelado porque el Señor Jesucristo había llamado a esta reunión extraordinaria antes de que fuera crucificado. Lo leemos en Mateo 26:32. El Señor Jesucristo les dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mateo deja muy en claro que para el propósito de su evangelio este encuentro es muy relevante, es muy importante, ya que de la reunión de los guardias se brinca a esta reunión. Sin duda alguna, esto que estamos a punto de leer nosotros es muy importante porque Mateo se está enfocando en ello. ¿Qué es lo que dice? Pero algunos dudaban. Por eso les digo, aquí es donde se cree que hubo más de 500 personas, como lo menciona Pablo más adelante, porque los 11 discípulos ya habían estado con el Señor Jesucristo, ellos no podían dudar. Pero, ¿por qué esta reunión causó tantas expectativas? ¿Qué tenía que decirles el Señor Jesucristo que no se los dijo anteriormente cuando se les apareció? Jesús les daría una misión que cambiaría el rumbo de la humanidad literalmente, incluyendo el rumbo tuyo y el mío. Y tú como creyente, como cristiano, también estás llamado a atender ese llamado, esa misión de parte del Señor Jesucristo. Mira el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Jesús comienza su discurso indicándoles que se le había dado toda la autoridad. El verbo da la idea de que se llevó a cabo una transacción legal. Nos está indicando que se le está otorgando algo a alguien porque se lo ha ganado. Y el Señor Jesucristo dice que Él, por su muerte, sepultura y resurrección, se ganó toda la autoridad. Leemos algo de ello en Filipenses 2, 9 y 10. Mira cómo lo describe Pablo, cómo nos habla de esta autoridad. Hablando del Señor Jesucristo, Pablo dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. ¿Recuerdas? El Señor Jesucristo dijo que se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, y también aquí agrega: y debajo de la tierra. Jesús, con su muerte, sepultura y resurrección, se le otorgó toda esta autoridad. No cabe duda que esta reunión sería muy importante, porque mira quién la está convocando. Piensa en esto. Si te llamara tu jefe, tu supervisor a una junta, tú irías así. Si el que te llama es el mayor de San Antonio, tú irías así. Pero si el que te llama es el gobernador de Texas, tú irías más rápidamente. Pero si el que te llama es el presidente de Estados Unidos, tú irías y atenderías eso con mucha expectación y muy rápidamente y obedecerías. Mira quién está llamando a esta reunión: el creador del cielo y de la tierra. ¿No deberíamos de atender ese llamado? ¿No deberíamos de poner mucha atención en esa misión que nos está dando? Porque nos está llamando el que tiene la autoridad máxima. Versículo 19, aquí es donde empieza la misión. Por tanto, este verso comienza con lo que llamamos conjunción. ¿Qué es conjunción? Básicamente es una frase que une dos pensamientos. Ya se le dio toda la autoridad. Por esa autoridad Él va a dar una orden. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjense lo que está diciendo id. Y ese id tiene una coma. Y esa coma es importante porque no nos está indicando ese id que necesitamos dejar nuestro lugar de origen. Ciertamente Él llama misioneros. Yo no soy de este país, vengo de otro país, pero ese id no indica el dejar nuestro ambiente, nuestro lugar donde vivimos. Por eso ahí hay una coma y esa coma es importante. Ese id se traduce en otros versículos como mientras estás caminando o yendo o desplazándote. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Mientras vayas desplazándote, haz discípulos. En otras palabras, no importa dónde estés, haz discípulos. Como cristianos tenemos una misión muy importante que tenemos que atender. Mira quién nos está llamando a esa misión. Esa misión no es solo para los predicadores, para los misioneros, es para todo creyente. No importa dónde te encuentres, no tienes que ir a otro lugar, no tienes que cambiar tu país, donde estés, tú puedes obedecer y hacer discípulos. Dios te ha plantado estratégicamente en un lugar para que ahí des fruto. Este llamado es para todos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La orden es hacer discípulos. Hay que mantener el contexto en mente. Fíjense lo que hemos estado diciendo. No le está dando este mensaje solo a los discípulos porque ya vimos que hay más gente ahí. Le dijo que no tienen que dejar su lugar donde están, aunque habría una persecución más adelante, para obedecer. Ellos pueden obedecer ahí donde están. Les está dando una orden que viene del que tiene toda autoridad. Esta orden es tan importante que Jesús llamó a una reunión especial
para dárselas. Pero, ¿qué es un discípulo? Bueno, es un seguidor de alguien, en este caso es un seguidor del Señor Jesucristo. En tiempos bíblicos, ellos buscaban estar cerca del Maestro y aprender todo de Él. Incluso lo dejaban todo y se iban a vivir con Él, porque ellos querían ser como su Maestro. Por esa razón, si tú recuerdas, Pedro le dice al Señor Jesucristo: manda que yo baje de la barca para que camine sobre las aguas como tú. Pedro quería ser como su discípulo. ¿Y de quién iban a ser estos discípulos? Discípulos del Señor Jesucristo. Y eso es muy importante. Ellos tenían que apuntar a las personas, no a ellos mismos, sino al Señor Jesucristo. Es verdad que debemos de reconocer el trabajo de aquellos que nos enseñan la palabra, como dice 1 de Timoteo 5:17, pero no debemos idolatrarlos, no debemos ser seguidores de ellos. Y déjenme aprovechar esto para decirles algo. Es verdad que voy a extrañar bastante al pastor Bruce, y verdad lo digo de corazón, he aprendido muchas cosas en su ministerio. Cosas que realmente estoy seguro no me enseñarían en el seminario. Pero saben, también estoy muy expectante y muy emocionado de lo que Dios va a hacer en Believers Fellowship más adelante, a través de el nuevo pastor principal. Porque la obra no es mérito del pastor Bruce ni del hombre, sino de Dios. Porque por su gracia y misericordia, Él levantó a Believers Fellowship aquí. Dice 1 Corintios 15, versículo 10 y 11 lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice Pablo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo dice que no es el predicador. El predicador nada más es un instrumento, es un mensajero. Por favor, sé parte de esta transición. Quizás no puedas votar, pero sí puedes ayudarnos a orar. Y sí puedes estar expectante y emocionado de lo que viene para Believers Fellowship. No porque se va el pastor Bruce, todo se va a acabar. Al contrario, algo grande ha de venir. Estamos aquí para ver una gran necesidad. Debemos de atender esa misión, pero también debemos de creerle a quien nos acompaña en esa misión. Créele a quien te acompaña, no vas a estar solo. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ellos, para ser discípulos, primero tenían que ser ellos mismos discípulos del Señor Jesucristo, ya que ellos iban a enseñar todas estas cosas, iban a enseñar a obedecer a Jesús como Él les había enseñado. Después deberían de pasar tiempo con estas personas, instruyéndolos, buscándolos hacer madurar. La misión que Jesús les está dando se ha malinterpretado mucho en nuestros días. Muchas veces pensamos que cumplimos cuando invitamos personas a la iglesia, pero ahí no termina nuestra misión. Y eso es bueno, pero nuestra misión no termina ahí. Otro error común es que llevamos a las personas que Dios ha puesto en nuestro camino a alguien más y perdemos ahí un gran privilegio de hacer un discípulo. Recuerda que el llamado es para todos. Otro error muy común que se hace es evangelizar y no discipular. Somos llamados a hacer discípulos, no tan solo creyentes. Hay que ayudarles a madurar. No termina nuestra labor cuando compartimos el evangelio con ellos. Un padre no va a tener un hijo y lo va a abandonar porque cree que ya cumplió. Al contrario, ahí empieza su misión. Debe de ayudarle a madurar. Imagínense si yo al tener mi hijo lo hubiera dado.
Cierto que lleva una responsabilidad, lleva un precio, lleva trabajo, pero me hubiera perdido de un gran privilegio. ¿Sabes? Estamos llamados a ser discípulos. Discípulos. Y mira lo que dice el Señor: yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Debemos de creerle que no vamos a estar solos. Debemos de creerle que vamos a estar acompañados. Quizá muchos dicen: ¿sabes? Es que yo no tengo la capacidad o el valor para hacerlo. Querido hermano, ese no es el problema. El problema es que no le crees al Señor, porque te lo está diciendo que no vas a estar solo. Créele a Jesús, quien promete que no estarás solo. Dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pídelo, pídelo. Todo lo que tienes que hacer es pedirlo. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Crees que el Señor te acompañará? ¿Crees que el Señor te capacitará? El problema no es todo lo que se dice, el problema es que no lo creemos. Y sabes, no solo eso, disfrútalo, disfrútalo. Pablo dice en Filipenses 4:1, así que hermanos amados y deseados, gozo y corona mía. Y esa palabra corona me gusta mucho porque es la palabra Stéfanos. Era la corona que se le daba a los deportistas cuando habían ganado, cuando eran triunfadores. Pablo lo disfrutaba. Una vez que hagas tu primer discípulo, no vas a poder parar. No vas a poder parar. El gozo será increíble. Hermano, ponte a pensar en esto. Fuimos salvados por gracia para cumplir esta misión que es muy importante. Dios no nos salvó solo para arreglar nuestra vida o para arreglar nuestra familia. Eso es bueno, pero si nos hubiera salvado para eso, nos hubiera llevado inmediatamente, porque allá en el cielo habrá una familia y será perfecta. Dios no nos salvó simplemente para que lo alabemos, y es bueno. Pero de otra forma nos hubiera llevado inmediatamente al cielo, porque ahí la alabanza será perfecta. Ahí espero cantar bonito. Aquí no. Dios no nos salvó simplemente para que conozcamos su palabra. Y es una delicia estudiar la Biblia, porque de otra manera nos hubiera llevado al cielo inmediatamente, porque ahí recibiremos todo el conocimiento. Dios nos bendice con una familia, nos permite alabarlo, nos da la sabiduría para entender su palabra. ¿Para qué? Para ser discípulos, para ser discípulos. Como creyentes tenemos una misión muy importante que atender, pero primero debemos asegurarnos que nosotros mismos somos discípulos y que hemos pasado tiempo con el Maestro. Así y solo así podrás ver que hay una necesidad alrededor de ti, a lo mejor ahí mismo en tu casa, y así también vas a creerle a Jesús que no estarás solo, que Él te capacitará. Yo te tengo un reto en esta noche. Quizá el Señor ya trajo personas a tu mente o cosas que tú tienes que cambiar, y precisamente ese es el reto. ¿Qué comenzarás a hacer hoy mismo para obedecer y hacer un discípulo? Un discípulo. Sería bueno que comenzáramos a orar: Señor, ayúdame a obedecer y llévame a donde pueda ser un discípulo. Un discípulo. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por esta porción, y en realidad vemos una gran necesidad alrededor de nosotros.
Es imposible ser creyente y no ver que hay una necesidad, que las personas están yendo sin rumbo y sin esperanza a una condenación eterna. Y que muchas personas creen que su seguridad y su confianza va a estar en lo pasajero, como lo vimos con estos guardias. Tristemente también sabemos de líderes espirituales que lo que hacen es enviar a las personas a una condenación, a una confusión aún más grande. Padre, suplico humildemente para que usted nos ayude, para que nos ponga en el lugar donde podamos hacer un discípulo para su honra y para su gloria. Oro, Señor, por mis hermanos que están aquí. Seguramente usted ya trajo algo a su mente por medio de su Santo Espíritu. Incluyo también a los misioneros, Señor, que están pagando un gran precio, pero, Señor, su recompensa será increíble, enorme. Señor, ayúdeles, bendígales, cuídeles, protéjales, provea todo lo que ellos necesitan para que sigan haciendo discípulos. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos, y gracias, Señor, porque sabemos que no somos nosotros, sino Cristo en nosotros, el que obra en una manera poderosa. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, por favor, pónganse de pie y vamos a tocar este último canto, No fui yo, sino Cristo. Que don de gracia es Jesús mi Cristo, ¿qué más podría recibir de Él? Él es mi paz, mi gozo y mi refugio, mi único amor, mi gozo eterno. Siempre diré, mi fe es solo Cristo, y mi ser depende solo en Él. Oh, cuán grande y real, tengo todo en Él. No fui yo, sino Cristo en mí. En tempestad no estoy desamparado, cerca de mí el Salvador está. Camino en angustia y regocijo, y en mi aflicción aún muestra su poder. Siempre diré, es Dios quien me defiende. En los valles Él me guiará. Ya la noche acabó y el sol alumbró. No fui yo, sino Cristo en mí. No temo más, Jesús me ha perdonado, y mi futuro el precio ya pagó. Jesús sufrió y derramó su sangre, resucitó, la tumba de él venció. Siempre diré, Jesús ya me ha limpiado, mi abogado siempre lo será. Tomas carga de mí, el todo lo pagó. No fui yo,
Sigo a Jesús mientras estoy en fila. Él prometió llevarme al hogar y cada día